Bendecida vida, mis queridos hermanos y hermanas de Reporte Católico, evangelizando para ti. Cuando nos vamos a hablar de la conversión de San Pablo, vamos a hablar también de nuestras propias conversiones de cada uno de nosotros. Cuéntanos en los comentarios cómo comenzó tu proceso de conversión. Tenemos hoy un invitado muy especial, Ginfrey Gutiérrez González. Adelante, desde Colombia. Yo desde aquí, desde Miami, le doy el pase y la bienvenida a nuestro hermano y a cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, hermano, por haberme invitado a compartir contigo este momento, que sé que no será haberlo compartido contigo, sino que se extenderá a muchos hermanos de nuestra propia fe, nuestra propia vivencia, nuestra propia resolución, que es vivir a la altura del Cristo que nos llama desde la cruz. Mi nombre es Ginfrey Gutiérrez González, vivo en Barranquilla, Colombia. Es testigo de Jehová convertido al catolicismo, un proceso muy largo, lento, con mucho sufrimiento interior, pero que valió la pena sobrellevar, investigar para descubrir la plenitud, como le diría yo en su momento, el esplendor de la verdad. Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, durante este compartir podremos hablar de cosas para que me conozcan un poco más el proceso de conversión para llegar a esta santa iglesia. Bueno, ya adelantaste un dato muy importante, comenzar de testigo de Jehová. En la vida de San Pablo vemos que San Pablo, él persiguió y criticó mucho a los apóstoles, a la iglesia, y de hecho quería aniquilar a la iglesia naciente que Jesús acababa recién de fundar en la Roca de Pedro, y la perseguía con ese ámbito, con esa fuerza, y sé que también a algunos testigos de Jehová pues les gusta criticar y perseguir también bastante a la iglesia. Me imagino que tú en ese proceso pues también estarías en esa onda, pero vean cómo Dios sigue llamando hoy a los Pablos y transformándolos también en grandes apóstoles. Tú cuando ves, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, a San Pablo ahí a los pies de la persecución de San Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿qué identificas, qué sentimientos identificas allí, o cómo te identificas de cierta forma con ese Saulo de Tarso? Bueno, realmente para mí el apóstol Pablo era un ícono, un gran ejemplo para seguir. Y de hecho, durante todo mi proceso espiritual siempre lo miré como referencia, porque como quería ser misionero y salir fuera, entonces yo quería mirar siempre la espiritualidad paulina y miré mucho a San Pablo. De las cosas que me marcan profundamente del apóstol San Pablo es que era una persona culta, estudiada, conocía a profundidad lo que vivía, y siempre me decía que el conocimiento engendra la verdad. Y Pablo era una persona que estudiaba mucho, conocía y practicaba. Y por conocer, amar, trataba de defender lo que creía como judío. Y es por eso que me llama la atención cuando se lanza con severidad con permiso, con autorizaciones, porque tenía, por decirlo de alguna forma, palancas, contactos que estaban en común acuerdo con él y que deberían perseguir a la iglesia, a estos nuevos hombres que habían aparecido siguiendo tal Cristo. Entonces, cuando veo a Pablo, a mí me impacta, porque no era una persona fanática, sino que era una persona estructurada en su ser y también mentalmente, con una fe, con unas creencias que tenían raíz profunda, que estaban sostenidas, y de acuerdo a eso él vivía y quería que los demás vivieran esa misma fe, esa misma creencia. Entonces, cuando voy a mirar el libro de los Hechos, a mí me encanta porque encuentro ese fervor de Pablo, el del que va a perseguir a unos cuantos, a unos pocos, y lo hace con fuerza. Y me impresiona también que, aunque él no dice ahí, el texto dice que Pablo, lanzó piedras para matar a Esteban, sé que le tuvo que haber causado un impacto profundo la muerte de San Esteban. Eso a mí me ponía a cuestionar. Bueno, yo siempre tenía una incógnita en mi fondo y siempre me hacía la pregunta, ¿y qué tal que yo no esté en la verdad? ¿Qué tal que yo esté también, tal vez como Pablo, persiguiendo a algunas personas creyendo que yo tengo la verdad, como lo hacía Pablo? Entonces, eso de Pablo, de conocer, de estudiar, también me hacía cuestionarme, también me hacía
preguntarme, ¿será que yo tal vez estoy persiguiendo a alguien creyendo tener la verdad y tal vez busco no permisos humanos, sino en la misma Biblia argumentos para atacar, para destruir a otros Esteban? Eso me hacía pensar mucho. Entonces, esa parte de San Pablo me gustaba. Y me gustaba más porque cuando el efecto que va a tener el encuentro con el Señor, tenemos todo un Nuevo Testamento que está cobijado de una espiritualidad paulina, que quien lee los escritos paulinos se contagia de emoción, quiere salir también a evangelizar. Ese mismo espíritu que tiene allá en los escritos paulinos, tiene el mismo fervor que tenía cuando era practicante judío. Entonces no fue una persona que trascendió y se quedó allí, no, fue una persona que sacó de sí mismo lo mejor de sí. Si evangelicé, di perseguir, ahora que encuentra a Cristo, se derrama, se derrama. De hecho, él va a hablar de derramarse, que estaba a punto de ser derramado. A mí esas partes del apóstol Pablo me encantan. Bueno, y Fred, cuéntalo primeramente, cómo llegaste a los Testigos de Jehová, cuánto tiempo perteneciste a esa organización. Bueno, para saber cómo llegué a Testigo de Jehová tengo que hablar un poco de mi historia. Resulta que yo soy de familia, una familia, mi mamá era de origen guayú. Mi mamá falleció cuando yo tenía 4 años, mi hermano tenía 5, mi papá nos abandonó y es entonces cuando ocurre que nosotros llegamos a la ciudad de Santa Marta, a la casa de mi abuela paterna, que es Testigo de Jehová. Y ella desde los inicios nos acogió mucho. Mi hermano y yo teníamos muchos dolores, muchos sufrimientos, claro, porque no teníamos padre y nos habían negado y otras cosas que pasaron. Y mi madre había fallecido, de modo que estábamos huérfanos, indefensos, y ocurre algo que es que nos cambia de una ciudad a otra. Entonces, allí mi abuela, siendo testigo de Jehová, nos comienza a transmitir con mucha fuerza, con mucho valor, con mucha valentía, el tema de la resurrección. Mi abuela nos comienza a hablar de la resurrección. Y el tema de la resurrección para mí fue muy importante porque era como que lo que me daba ganas de vivir. Porque como niño lloraba mucho a mi madre, sufrí mucho por la ausencia de mi madre porque era el más apegado a ella. Entonces, ese tema de la resurrección despertó en mí un interés profundo por ese Dios, por ese reino del que ya me comenzó a hablar. Entonces, lo primero que me gustó no era tanto la resurrección, sino querer aprender a leer para poder coger la Biblia y comenzar a estudiar. Desde los 4 años en adelante, mi abuela nos comienza a inculcar la fe, la doctrina de los testigos de Jehová. Y nos decía que para poder alcanzar la resurrección, volver a ver algún día a mi mamá, teníamos que trabajar para ese rey y para ese reino, a través de la predicación, a través de estudio y oración, formarnos para dar a conocer las verdades de ese reino y recibir los beneficios del reino, como la resurrección de mi mamá y también la vida eterna para nosotros en un paraíso. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo, a mí me fue gustando. Debo admitir que no era muy bueno para el estudio y está claro, tenía algunas heridas en mi alma y en mi inteligencia, como ya mencioné, por mi papá, mi mamá. Pero me esforzaba por querer aprender a leer. Y ahí fui aprendiendo a leer y me encantaba, me comenzó a gustar mucho la predicación. En la casa de mi abuela no había opción de si quería, no. Teníamos que ir a las reuniones, teníamos que estudiar juntos en familia con mi abuela y teníamos que comenzar a prepararnos en lo que se llama ya la escuela del ministerio teocrático, que es donde matriculan a los niños también para que comiencen a aprender a predicar durante 5 minutos delante de un público, para que se pierda la pena y para que se desarrollen habilidades de predicación. Entonces ahí comencé a emocionarme, comenzó a gustar, comencé a predicar, me encantaba la predicación de casa en casa, el ambiente, la fraternidad que fui teniendo tanto con mi abuela, mis otros hermanos y los hijos de ellos, fue muy bonito. Pero en el fondo yo llevaba una tristeza muy marcada por la ausencia de mi mamá. Y también porque la infancia de los testigos de Jehová, de los niños, no es tan bonita porque uno carece, o más bien a uno le toca ahogar en su interior deseos
de querer ser niño. Uno tiene que dedicarse a la oración, a estudio, a formaciones y a cosas donde uno tiene que sacrificar cosas de la misma que son propias de la etapa de la infancia. Entonces uno no se podía relacionar con otros niños, con otras personas, sino con testigos de Jehová, con una disciplina que fue muy buena, pero va afectando interiormente la estructura de nuestro ser. La realización como persona, ser sociable, eso va afectando. Bueno, entonces, a pesar de todo eso, yo lloraba y continuaba, pero a los 8 años tuve una experiencia muy bonita. Resulta que mi abuela, donde vivíamos mi abuela tenía una situación muy difícil económicamente. Y mi hermano y yo tuvimos que experimentar la carencia de muchas cosas. Pero en medio de esas carencias, mi abuela se esforzaba por mantenerse en la predicación, por vivir moralmente a la altura de las exigencias de los testigos de Jehová. Y ya nosotros nos enseñó lo mismo. Por allá a los 8 años, mi abuela me hace un gran regalo. Me regala mi primera Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que en ese entonces era de color verde. Para mí fue impactante, porque muchas veces no había para alimentarse, no había para cosas que se necesitaban. Así que mi abuela tuvo que haber hecho un gran esfuerzo por regalarme esa Biblia, quién sabe cómo hizo, pero me regaló una Biblia a mí y una Biblia a mi hermano. Entonces, yo le dije, bueno, yo quiero que me ubiques donde está la pasión de Jesucristo, que a mí yo quería saber ese texto, conocer a profundidad el texto que decía, tanto amó Dios al hombre que dio su vida por él. Yo quería conocer la profundidad de lo que eso significaba. Y entonces cuando leo por primera vez, porque mi mamá, mi abuela me ubica en lo que es la pasión de Jesús, recuerdo que lo leí tan despacio, tenía 8 años, y me puse a llorar y a llorar y a llorar. Tal vez era la primera vez que yo lloraba diferente. Lloraba porque estaba leyendo que había un Dios que me amaba tanto, que dio a su hijo por mí. Y entonces yo lloraba porque listo, había perdido a mi mamá, a quien amo mucho. Mi papá me había abandonado y entonces ahora leer que había un Dios que me amaba tanto, que se dejó despedazar, derramar la sangre, dejarse matar por mí, eso me hizo sentir amado. Entonces lloré y durante varios días le daba vuelta al asunto, meditaba, Dios me ama, soy importante para Dios, soy importante para Dios. Entonces ahí voy por los 8 años y entonces esa vez es haber leído la pasión de Cristo a los 8 años, me impulsó a tomar la decisión de querer pertenecerle totalmente a Dios. Fue ahí cuando dije, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados ante este amor que se me está brindando, que se me tiene. Y es cuando decido hacer inconscientemente, o más bien no calculé lo que estaba pasando en mí. Y ahora me atrevo a decir que fue un movimiento del Espíritu Santo en mi infancia. Cuando leí la pasión, a mí eso me impactó profundamente. Y entonces decidí un día arrodillarme y a ponerme en forma de cruz, abrí mis brazos y le dije, soy totalmente tuyo, dame la gracia para anunciar tu reino a todas partes. Quiero ser totalmente tuyo y quiero anunciar tu reino en todas partes. Quiero sacar muchas personas para ti que te amen, como yo he descubierto que tú me amas. Esto fue algo que pasó a los 8 años. Una vez pasa eso, mi infancia se torna difícil porque comienzo a enfermarme un poco, comienzan a pasar cosas en mí y bueno, había que sufrir, había que enfrentar situaciones, pero entre más dificultades aparecían en nuestra casa, me decidí a que tenía que crecer y tener metas espirituales. Los testigos de Jehová inculcan en sus hijos lo que es tener metas espirituales y se toma mucho como ejemplo a Pablo, que le inculcaba a Timoteo en sus 2 cartas que fuera un joven irreprochable, que eso no se dejara menospreciar, sino que con valentía viviera su fe sin pena de nada ni a nadie. Entonces eso me hizo soñar con metas, comencé a amar profundamente la organización, los hermanos. Pasado un tiempo nos vinimos de la ciudad de Santa Marta para Barranquilla, aquí fui creciendo,
en medio de las mismas dificultades propias que uno surge como joven, las crisis, estar en el colegio, las cosas de los que enseñan profesores que a veces lo hacen tambalear a uno sobre la fe de uno, pero ahí va. ¿Qué tenía? Tenía eso, que el ejemplo de Pablo, que la perseverancia en la formación. Entonces se estudiaba, entre más crisis, más estudio. Llegando aquí a Barranquilla, ya tenía claro. Y es que a los 18 años, ya han pasado mucho tiempo, porque fui testigo de Jehová 19 años en la organización. Cuando llegué aquí a Barranquilla, tenía claro qué quería hacer. Y era una lucha interna, porque mi abuela me decía, cálmate, cálmate, porque a mí me gustaba mucho estudiar y dedicar tiempo a la oración. Entonces mi abuela me decía, cálmate, cálmate, y me gustaba la predicación, vivía en función de eso, aunque trabajaba seglarmente, trabajaba mediodía para mantenerme en el ministerio de la predicación. Pero en mí comenzó a haber un gran deseo, y era que yo quería llegar a ser precursor especial, que es misionero de tiempo completo. Precursor especial en la organización de los testigos de Jehová y misionero de tiempo completo. Pero yo no solamente quería hacer eso, sino que quería y anhelaba que fuera así para que me mataran, me quitaran la vida, y así con eso, como San Esteban, compraría muchos cristianos o muchas más personas para el reino. En mí comenzó a haber ese deseo profundo por el martirio. Entonces, cuando yo le comentaba eso a mi abuela, que es muy madura en la fe, me decía, ten cuidado porque eso no es normal. Es cierto que muchas personas se quieren ir a evangelizar, y si los matan, si los matan, es una gloria para la organización, pero que tú quieras no era común. Y yo tenía ese deseo profundo ya a mis 18 años. Entonces a mis 18 años, que ya tengo claro la meta, sabía que tenía que vivir un proceso, que era primero ser precursor regular, especial, auxiliar, que es misionero de medio tiempo, regular y especial. Era un proceso hasta llegar a ser prácticamente misionero de tiempo completo y crear crear comunidades en pueblos donde me fueran enviados. Entonces comencé, y con ese a los 18 años me llegué el privilegio de ser siervo ministerial, que acá en la iglesia es diácono. Entonces con eso se me abren más puertas. O sea, soy precursor regular, que es misionero de medio tiempo, soy siervo ministerial, que es diácono, y me dan el privilegio de dar conferencias. Y con esto, o sea, ahora me toca estudiar más, porque es mi estudio personal, es la responsabilidad de preparar conferencias, de dirigir estudios, de hacer muchas cosas que uno termina estudiando bastante. Pero a los 18 años comencé a notar en mi interior, con el deseo que tenía de dar mi vida por la organización y por Dios, una división. Y esa división la compartí muchas veces, era una lucha interior, la compartí muchas veces con mis amigos, testigos de Jehová, con los jóvenes. Y ellos siempre tenían la inquietud, Ginfred, nos preocupa porque parece que a ti te gustaran los católicos. Y yo decía, no, jamás. De hecho, en mis oraciones yo decía, ojalá Jehová nunca me permita llegar a serme católico. Yo se lo decía a Jehová en ese entonces. ¿Por qué? Porque en mí comenzó, entre más se estudia, comenzó a haber una lucha interna entre doy la vida, ¿por quién la voy a dar? Porque comencé a estudiar y a encontrarme con una doctrina en la Biblia que no compaginaba con la doctrina de la organización. Es cierto que la organización decía que la palabra era lámpara para nuestros pies, pero muchas veces no concordaba en algunas cosas, en muchas cosas, con lo que decía la Biblia. Entonces yo decía, bueno, si para nosotros la Biblia es la Biblia, porque yo no tengo que abarcar o acoger todo lo que dice la Biblia tal cual como lo dice, sino como lo dice la organización. Entonces comenzó esa lucha interna, una crisis espiritual a los 18 años. Y esa crisis espiritual de los 18 se extendió hasta los 26 años. 26 años de lucha interior y de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de preocupaciones, y a veces de juicios propios de los ancianos
que me cuestionaban porque decían que yo era soberbio con el conocimiento. Y yo le decía, ¿cómo puedo ser soberbio por conocimiento si es que la Biblia dice una cosa y la organización me plantea otra? Eso no es soberbia, eso es cuestionar y el hombre tiene razón. A nosotros se nos facultó de razón y con la razón podemos parir ideas, preguntas con las que uno debe resolver su vida interior y tratar de aclarar el rumbo de la vida de uno. Entonces a mí no me parecía soberbia, sin embargo lo aceptaba, listo, estoy soberbio, voy a estudiar, pero no, pero es que había una llama encendida en mí. Entonces, ¿en qué consistía mi crisis espiritual? Mi crisis espiritual consistía en el tema de María, en el tema de la sucesión apostólica, en el tema de la espiritualidad paulina, en el tema de la persona del Espíritu Santo. Tenía muchas cosas que en mí no cabían. Entonces, habían cosas como, por ejemplo, la Virgen María. La organización dice que la Virgen María es una mujer normal, común, que era pecadora y que tuvo varios hijos. Por lo tanto, si era común, normal, no teníamos por qué rendirle adoración, ni honor, ni nada. Solamente se debía admirar. 1. 2. No siempre fue virgen, por lo tanto, no fue asunta a los cielos y tuvo más hijos. En fin, tuvo sexualidad porque tenía un marido que era San José, que era José. Entonces, yo decía, bueno, vamos a meterle la razón y vamos a lo natural. Si para mí Jesús es Jesús, ¿por qué la Virgen, por qué María tiene que ser algo que está por debajo de Jesús? Entonces yo metía lógica, por ejemplo, otra lógica que le metía. Si para mí, mi abuela que me ha criado ha hecho todo por mí, es especial, ¿por qué la Virgen María no puede ser especial para mí? Si eso es lo más natural. Si mi madre o mi abuela que me cría es súper especial para mí, es un gran amor profundo porque yo a esta mujer debo rebajarla y tenerle un puesto como si no fuera nadie. Y entonces pasa lo siguiente. Yo dije, voy a investigar el tema de María, porque qué tal que yo no tenga la verdad. Ahí aparece el apóstol Pablo. Y qué tal que a mí me pase como Pablo, que sabía, estudiaba, practicaba, y qué tal que esté equivocado también. Yo voy a investigar porque al fin y al cabo, al leer la Biblia no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo un gran bien para mí. Entonces comienzo a investigar el tema de María y me doy cuenta que los evangelios la mencionan de diferentes formas al principio. Y también al final va a aparecer ella directa o indirectamente al pie de la cruz. En el suceso de la crucifixión aparece ella. Entonces yo decía, me comencé a investigar, bueno. Pero me caí en cuenta después de haber estudiado varias veces el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento todo el mundo esperaba a ese Dios espíritu que se hiciera visible. Y entonces los escritores del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, la introducen a ella no como para endiosarla ni para engrandecerla, sino para resaltar que gracias a ella, gracias a su sí, gracias a sus genes, a su sangre, ese Dios visible, ese Dios invisible se hace visible. Y yo dije, claro, a ella no la están endiosando ni la están mostrando que hay que postrarse y arrodillarse y darle honor y gloria. No, el texto lo que quiere decir es que gracias a que ella dijo sí, dona su ser, sus sentimientos, todo, ese Dios toma forma humana, tan humana que quiere salvar al ser humano. Entonces yo dije, no puede ser mala entonces. No hago mal con acogerla, con admirarla. Si yo predico a Pablo con gran fuerza a Salomón, que fue un gran pecador, porque yo ya tengo que rebajarla. Comencé a aceptar a María en mi corazón, pero no como la Virgen María, sino como María, una grandeza de la espiritualidad, un gran ejemplo. Pero me fui metiendo, por decirlo así, en líos conmigo mismo, porque comencé a investigar, por ejemplo, el milagro, aquello que sucede cuando ella conduce a varios parientes a Jesús. Y yo dije, eso es lo que yo hago. Si yo, ¿por qué la voy a por debajear, a rebajarla si yo trato de hacer lo mismo? De ir de casa en casa para presentarle a Jesús, mira, aquí tengo más personas. ¿Por qué tengo que menoscabar ese trabajo que se presenta en el Evangelio, donde ella presenta personas a Jesús? O sea, eso es grandioso. ¿Por qué mi ministerio de predicación
es grande y el de ella no lo puede ser. Entonces esas cosas me ponían a pensar que yo le estaba maltratando a la Virgen María. Y entonces, ya al pie de la cruz me voy a encontrar con María, que para estar en el lugar que estaba, según lo que enseña el Antiguo Testamento, que ella no podía estar allí porque todo el que estaba ahí era impuro. Nadie podía estar fuera de la ciudad al pie de la cruz porque se convertía en impuro. ¿Cómo hizo la Virgen María para estar en medio de dos soldados romanos o unos soldados romanos? Tenía que tener carácter y valentía. Tenía que tener resolución, palabra de convicción para poder haber convencido a esos soldados romanos de estar allí, y los convenció y estaba allí. Entonces, eso no me muestra cualquier cristiana ni cualquier mujer. Me muestra una mujer de carácter, de resolución, de persuasiva, de convicción, de vivencia, que convence a cualquiera con su presencia, con sus argumentos, que ese es su hijo y que ella merece estar ahí fielmente hasta que él derrame su sangre. Entonces, eso me fue engrandeciendo en el corazón un deseo por ella, pero y no, comencé a tener miedo, porque yo decía, así como voy a terminar como los católicos, que quieren a María mucho. Dejé el tema quieto, por miedo dejé el tema quieto ahí. Entonces, estudiando Apocalipsis, me encuentro también con ella en el capítulo 12, que también ese texto es aplicable a ella, que el dragón lanza su furia, su vómito contra ella, porque quería arrebatarle a su hijo. Yo le dije, pero aquí no dice que iba, o sea, iba por el hijo, pero quería destruir la madre. O sea, porque la madre también casi le causa el mismo efecto, el mismo fastidio. Entonces, si el demonio le tiene miedo, según Apocalipsis, significa que tiene un peso en el cielo. En el plan de Dios tiene un peso que a Satanás le fastidia. Y dije, uy, pero me daba miedo, me daba miedo. Entonces, con todo esto que duré estudiando, investigando, dije, no, yo voy a dejar el tema de María ahí porque me da miedo. Porque mi corazón comenzó a sentir una atracción por ella, tanto así que un amigo me regaló una estampita de la Virgen María y la comencé a usar en mi cartera a escondidas. Y a escondidas miraba la estampita de la Virgen del Carmen y decía, pero yo no le veo nada de malo una estampa. Si es la Virgen María con el Jesús en la infancia, yo no le veía nada malo. Hasta que el día que mi abuela me revisó la cartera y me encontró y me pegó. Ya tenía como 22 años, 22 años me pegó. Me recuerdo que me pegó con un palo de escoba y me lo partió encima porque ¿qué hacía yo con eso? Yo le decía, pero es que yo no le veo malo. Yo he leído la Biblia y en la Biblia dice que ella tuvo a Jesús en su infancia. Y lo más lógico es que si lo tuvo en su infancia, esto es una foto que refleja eso, no le veo nada malo. Entonces, bueno, me botó mis estampitas, me la quemó. Pero ahí estaba la inquietud por ella. Y me preguntaba, ¿qué tal que yo esté equivocado como Pablo? ¿Qué tal que yo crea tener la verdad y no la tengo? Pero bueno, yo quiero ser como Pablo y yo tengo una meta. Yo no me voy a centrar en María y entonces comienzo a investigar la espiritualidad paulina. Me leí las cartas completas de Pablo varias veces, detenidamente, con mucha oración, y me encontré con algo. Resulta que el apóstol Pablo comencé a analizar algo del apóstol Pablo. El apóstol, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y como Saulo tenía creencias de judío, y que creían los judíos de la cruz. Los judíos creían que la cruz es maldición. Y es verdad, en el Antiguo Testamento se habla de que era maldición, todo el que moría ahí era maldito. Pero eso lo creía Saulo como judío, como las creencias que tenían allí. Pero una vez se encuentra con el Señor, ya ese Saulo, que pasa a llamarse Pablo, ya no habla de la cruz como maldición, sino que en Gálatas va a hablar como Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz. Allí Pablo está hablando de un término, usa un término que es gloriarse, y gloriarse de la cruz. Y yo decía, pero ¿qué es gloriarse? Gloriar es sacar pecho, sentirse orgulloso del suceso de la cruz. Entonces yo dije, yo como testigo de Jehová estoy mal porque yo no me siento glorioso o gloriado con la cruz. Yo no estoy orgulloso de eso,
Para mí la cruz es maldición y la predico como maldición. Y ataco a los católicos porque es maldición. Pero Pablo está diciendo que él se gloría del suceso de la cruz. Entonces eso me comenzó a dar vuelta. Y yo no estoy tan bien aquí. Ya el tema de la Virgen María me está dando vuelta. Y ahora la cruz me comienza a asustar y entonces vuelvo y repaso y detalladamente me encuentro con la primera carta a los Corintios 1:18. La predicación es locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Y hay un guión, ahí en la Biblia de Jerusalén aparece un guión, nosotros es poder de Dios. Y yo dije, mi madre, esto se puso caliente. Para Pablo no solamente bastaba gloriarse, sino que para Pablo, en ese entonces, los que no creían en la evangelización del poder de la cruz, se estaban perdiendo. Y los que creían que era poder de Dios, dice él, nosotros es salvación. Entonces yo dije, yo estoy mal. Yo no me voy a salvar así. Si yo no acojo la cruz como la acogió Pablo en el siglo I, entonces yo hago parte de aquellos que se pierden. Y entonces lo que está en la organización no es verdad. Y entonces ya estaba con 2 puntos. Primero, el tema de la Virgen María, que la Biblia, el Evangelio la presenta excelsa. O sea, grande, tremenda evangelizadora, firme, con convicción, tan firme y tan fiel que Satanás mismo la quería destruir. Y ahora me encuentro con ese Saulo que se convierte en Pablo y ahora ama el suceso de la cruz con toda su ser y lo habla como poder de Dios, no como maldición. Entonces yo dije, yo necesito acogerme a esa cruz que se hace mención desde el siglo I. Ya ahí comencé a tambalear interiormente y mi predicación comenzó a perder fuerza. Porque ya tenía no cualquier tema, eran 2 temas fuertes. El tema de María es un tema durante años de mucha pelea, si se ama o no se ama, se adora o no se adora, entre el protestante y la Biblia. Entonces yo dije, no estoy frente a cualquier tema. María es María. Ya para mí María era María en ese entonces. Y me daban ganas de hablar con ella, pero meterle conversación y sentía miedo. Entonces pasa lo siguiente, llega el tema de la cruz y me da más miedo. Entonces yo predicaba con menos fuerza, aunque lo hacía constantemente. Ya mi convicción para predicar iba bajando porque decía, ¿qué tal que no esté donde debo estar? Comencé a dividirme y hablé con los ancianos. Les dije que estaba teniendo esa crisis espiritual y me dijeron, ojo, porque tú estás abrazando en tu corazón doctrina católica. Eso para mí era duro. Yo le decía, jamás, yo no quiero ser católico. Los católicos a mí me caen mal, no me gustan. Pero en mi corazón ya yo estaba acogiendo a María y al suceso de la cruz de una manera diferente. Entonces dije, yo no quiero hacerme católico, yo voy a estudiar más, yo voy a estudiar más. Entonces me meto, tenía un problema con la oración. Yo soy bastante emocional, así, exaltado, así, como me están viendo. En la predicación tenía ese problema que me exaltaba y me decían, cálmate, cálmate. Y en la oración yo decía, ¿por qué yo tengo que hablar con un Dios tan plenamente? Tal vez que ha tenido la experiencia de escuchar a un testigo de Jehová orar, se va a dar cuenta que es muy serenito. Yo decía, pero ¿por qué yo en mi personalidad no puedo ser así? Porque yo quiero ser como el apóstol Pedro que se emocionaba y decía lo que sentía el Señor. Entonces yo comencé a decir, bueno, voy a investigar por el tema de la crisis que tenía de la oración, voy a investigar la transfiguración. Ustedes saben que la transfiguración es un suceso que se da en un momento de oración, donde Jesús está orando y está Santiago, Pedro y Juan allí. Y entonces el Señor se muestra glorioso, que aparece Moisés y Elías, y qué chévere, y el Espíritu Santo regaña a Pedro y eso. Yo comencé a investigar eso, porque decía yo, ¿por qué tengo que callarme si yo soy estilo Pedro? Que ejemplo, se emociona en la oración. Y ser de otra forma va en contra de mi personalidad. Bueno, voy a investigar porque ya me habían corregido sobre la oración. Bueno, voy a investigar. Cuando comienzo a investigar este caso de la transfiguración por la oración, yo dije, caramba, el Señor se muestra glorioso antes de su muerte para fortalecer a sus discípulos.
Para el Señor era importante fortalecernos antes de su muerte para que no desfallecieran, para tener fuerza espiritual y continuar. Y entonces comienzo a investigar en textos extrabíblicos y en la misma Biblia de que el Señor se le revela a quiénes, a Pedro, no a Simón, sino a Pedro. ¿Y Pedro qué significa? Piedra. Entonces, estudiando aparte en la historia, parece que de verdad, en lo que es historia, parece ser que es verdad que el Señor en la transfiguración se mostró glorioso ante el Papa, Pedro, el primer Papa. Yo dije, esto es fuerte. El Señor se muestra glorioso al Papa en la transfiguración. Pero es que nosotros no tenemos Papa. Es que la organización no acepta a Pedro como un Papa, ni cree en la sucesión apostólica. Entonces, el Señor se muestra glorioso a Pedro, al Papa. Y nosotros no tenemos eso, no lo acogemos. A mí me dio miedo porque yo dije, los únicos que aceptan el Papa y la sucesión apostólica son los católicos. Y yo no quiero hacerme católico. Entonces no, vamos a dejar el tema de Pedro por ahí. Y voy a investigar a Santiago. Y me encuentro con que Santiago fue. Y hay documentos, hay registros de que indican que Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Entonces, volviendo, el Señor se muestra glorioso al Papa y al obispo. Y esos son riquezas de la Iglesia Católica. Son términos de la Iglesia Católica. Obispo, Papa. Entonces yo dije, el Señor se mostró glorioso a la Iglesia Católica. En el siglo I. ¿Yo dónde estoy metido entonces? Entonces no, yo no quiero, tenía miedo por lo que estaba descubriendo, me voy con el discípulo Juan, el discípulo amado, pero el discípulo amado también viene a representar, y encuentro un término que se llaman los laicos, el pueblo de Dios. Entonces eso me hizo estremecer, porque entonces el suceso de la transfiguración, que yo quería aclarar mi vida de oración, me encuentro con que el Señor se muestra glorioso al Papa, al obispo y a los laicos. Entonces yo dije, esto junto con los otros temas de la cruz y la Virgen María me hace pensar que yo no estoy en la iglesia de Cristo. Mi crisis aumentó. Volví a hablar con los ancianos, les puse, me dijeron, tenemos miedo, preocupación, porque tú estás lleno de soberbia y el estudio te está llenando, haciendo creer, ya tienes un corazón de católico, Jeffrey. Yo jamás había una negación en mí. Entonces, después de eso, yo dije, lloraba, bueno, ¿qué pasa en mí? Seguía predicando. Y entonces me voy con otro tema, el Espíritu Santo. Yo quiero saber sobre el Espíritu Santo. Cuando llegué al tema del Espíritu Santo, me encuentro que la iglesia primitiva nace en un contexto. La Biblia tiene contexto, todo tiene contexto. ¿Y en qué contexto nace la iglesia? Vamos a ver que cuando una vez Jesús muere, los apóstoles van a tener problemas emocionales, ciertos desiertos espirituales, suben, bajan los ánimos. Y entonces se comienzan a reunir. Y cuando en el Hechos vamos a encontrar, en el capítulo de Hechos, vamos a encontrar que ellos se reunían y dicen con algunas mujeres. Y dentro de esas mujeres estaba María, la madre de Jesús. Y entonces cuando oraban, cayeron en la cuenta que faltaba un apóstol, que el Señor había establecido 12, pero faltaban uno. Vuelven a la oración y cuando se completan, que cogen a Matías, se completan los 12 y es que ¡pum!, nace la iglesia. ¿En qué contexto nació la iglesia primitiva? En contexto de oración, donde estaban los apóstoles. Ya había mirado el tema de la sucesión apostólica. Y al pie de María. La iglesia naciente era apostólica mariana. Y yo dije, ni lo uno ni lo otro soy yo. Ni soy apostólico, ni soy mariana, entonces estoy en el lugar equivocado. Lloré mucho cuando encontraba estas verdades, cuando descubría esto, y lloraba mucho porque decía,
Si yo tengo ganas de dar mi vida, ¿cómo voy a dar la vida por algo que no es una verdad? Entonces yo debo encontrar la verdad. Ya con esos textos, ya que fueron desde los 18 a los 26 años estudiando, investigando, me dio miedo y yo dije, yo tengo que hacerme católico, pero yo no quiero hacerme católico. Me daba miedo. Me atreví a leer unas fotocopias que un profesor del colegio me regaló. El profesor me decía, tú eres muy inteligente para ser testigo de Jehová. Eso a mí me confrontaba, o sea, que yo soy inteligente, pero me estás diciendo otra cosa. Me decía, tú eres muy inteligente para ser testigo de Jehová. Y entonces me regala unas copias que yo guardé durante un tiempo. Y yo decía, ¿será que me las leo o no me las leo? Me hablaba de la iglesia primitiva, cosas que habían encontrado arqueológicamente. Y hablaba un poco sobre los padres apostólicos. Era como un resumen de los padres apostólicos. Y entonces comencé a leer, a leer, a leer y a leer. Y me encuentro con que había registros de catacumbas donde se celebraba el culto eucarístico. Y yo dije, entonces, ¿dónde estoy metido que nosotros no tenemos la Eucaristía? Yo dije, estoy barro, donde estoy mal, no estoy en la verdad. Eso me llevó a tomar la decisión de no querer ser más testigo de Jehová, pero tenía ciertos miedos. Mis miedos eran que si me expulsaban, me iban a expulsar por apóstata. Iba a desilusionar y a destrozar totalmente el corazón de mi abuela porque yo era el resultado de su trabajo de evangelización, de su fe. Y ahora renunciar, dejar la organización para hacerme católico, era partirle el corazón. Y así fue, se lo partí. A mí me expulsaron después de un tiempo. Yo hice lo necesario para que me expulsaran. No me querían expulsar porque era bastante influyente en los jóvenes. Llevé al bautismo varias personas que eran católicas y las llevé allá. Se hicieron testigos de Jehová, crecieron mucho espiritualmente. Yo crecí mucho espiritualmente, pero yo decía, yo no puedo seguir siendo testigo de Jehová. Yo tengo que renunciar a todos mis sueños. ¿Y a qué me voy a dedicar? Esa era mi lucha, mi miedo. ¿A qué me dedico? Si yo amo la predicación. ¿A qué me dedico si yo amo la organización? Pero yo no puedo estar en la organización porque lo que dice la organización no compagina con las Sagradas Escrituras ni la historia. Entonces, hay muchas cosas que están envueltas allí en la expulsión, otras cosas doctrinales que yo no estaba de acuerdo. Pero estas son las más fuertes y de hecho son las que muchos católicos tienen, que si aman a la Virgen María o si la aman creen que la van a adorar, en fin. Es lo mismo de la cruz, porque piensan que si usan una cruz idolatría, lo mismo de la sucesión apostólica. Las crisis tienen que ver con muchas cosas que pasan los católicos. Por eso las crisis son necesarias y importantes en el camino espiritual y hay que aprovecharlas estudiando y orando para no quedar en oscuridad, sino buscar la verdad, el esplendor de la verdad. Entonces, después de eso, un tiempo, yo hablé con los ancianos y me hice expulsar. Me expulsaron por apóstata. Y la expulsión de apostasía ya se paga caro. Yo trabajaba a mediodía, me echaron del trabajo, dejé la predicación, mi abuela me cerró las puertas, hasta el día de hoy vive resentida conmigo. La herí mucho con mi expulsión, porque ella sabía que yo quería abrazar la fe católica, pero no fue enseguida que abracé la fe católica. No era fácil. Pero entonces durante esos 19 años fue una vida bonita de estudio, oración, disciplina, amor por la predicación, hasta mi expulsión, hasta ahí. Fue algo duro porque tuve que renunciar a mis sueños, a mis metas de ser misionero de tiempo completo, irme lejos, por fundar congregaciones, derramar mi sangre, todo eso quedó ahí. Y el día que me expulsaron, parece increíble. El día que me expulsaron fue un 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, fue el día de mi expulsión. Y el día de mi expulsión ocurrió como en mí una liberación interna. Entonces, ahí está esa parte ahí. ¿Alguna pregunta? Wow, bueno, primeramente, pues, vemos que
la palabra de Dios pues siempre iluminando, corrigiendo. Y a mí también, yo siempre, en mi casa me tocaba mucho la puerta allá en Barquisimeto, los testigos de Jehová, y yo casualmente siempre les planteaba ese hecho de la transfiguración, no solamente porque Jesús se mostrara transfigurado, sino porque Jesús hablaba con Moisés y con Elías, y entonces yo le preguntaba a esos hermanitos que me tocaban la puerta, pero ¿cómo es que Jesús cuando va a orar al Padre puede echar cuento también con Moisés y con Elías y no tiene ningún problema? Y yo voy a orar a Dios Padre y termino hablando con la Virgen o con San José y ustedes se ponen bravos conmigo, le decía yo. O sea, que ese pasaje del, De la transfiguración. de la transfiguración y también eso que rezamos en el credo, que Jesús descendió a los infiernos, y dice San Pedro en una de sus cartas que él descendió a los infiernos y le habló a los espíritus encarcelados. Entonces que ese hecho pues también trae abajo pues esa creencia de los testigos de Jehová de que las personas en la eternidad están dormidas o están inertes, y al ver en San Pedro en esa carta pues que Jesús va y le habla a los espíritus que estaban encarcelados desde el tiempo del Génesis, desde, dice allí San Pedro, desde la época de Noé. Entonces, también en esas visitas que nos hacían allá en Barquisimeto, más de 14 testigos de Jehová que me visitaron se fueron haciendo católicos, cosa que también le agradezco a Dios, pues siempre yo tuve la disponibilidad de abrirles las puertas y sentarlos en las... Ellos se asustaban, porque en Barquisimeto por la alto el problema del robo, de los atracos, pues nadie le abre la puerta a un extraño. Y yo siempre, pues desde pequeño, porque así me lo enseñaron mis padres, pues a todo el que tocaba para evangelizar, para con un folleto, pase y siéntese primero, tómese un agua, un café, y eso ya a ellos les sorprendía. Pero más les sorprendía pues que cuando venía con la prédica, pues les venía yo también con otro versículo que le tenía ahí preparado. Y por eso está ese libro ahí, que por cierto lo pueden conseguir en Amazon, que se llama Pregúntale a la Iglesia, que es parte pues de todas esas visitas y experiencias que tuve no solamente en la juventud, sino también en la universidad y como casado, etcétera. Por eso, no me sorprende pues que con esos pasajes que están allí, más bien me sorprende que estando esos pasajes en la escritura, mucha gente pues siga alejado de Dios. Pero bueno, Totalmente. también en tu testimonio pues sé que incursionaste también en otra fe, aparte de la fe de los hermanos testigos de Jehová. Fue esa misma crisis, fue también el hecho de ser expulsado, pues que te motivó pues también a, bueno, hiciste como San Agustín, que San Agustín recorrió todas las iglesias y sectas que existían, pero eso sí, después de San Agustín volver de nuevo a la iglesia de que Jesús fundó, pues creó la Suma Teológica, que para los católicos, sobre todo para los que se preparan para la vida religiosa o sacerdotal, es casi obligatorio leer ese libro de San Agustín. Entonces, síguenos contando en ese espíritu de San Pablo, de la conversión, ¿qué fue de ti después de salir de allí, pues de esa organización? Bueno, siempre he creído que el Señor tiene poder de meter al hombre por donde no quiere para que se encuentre con su miseria y luego descubra la riqueza de Dios mismo. Yo era muy soberbio. Los testigos de Jehová decían que yo era soberbio y sí, tenían razón. Me estaba negando por soberbia a aceptar la iglesia primitiva, apostólica, mariana, la eucarística. Me lo negaba, o sea, no quería. No quería porque yo decía, qué feo ser católico. Porque decía, yo he predicado durante años de casa en casa y los católicos no saben nada, no leen, no estudian, no saben nada. Y de verdad los cogía fuertemente. De hecho, muchos llegaron a ser católicos, perdón, testigos de Jehová. Y los estremecía y me decía, pobrecitos los católicos, no saben nada. Entonces, el miedo que tenía de llegar a la iglesia era encontrarme con tantos hermanos que no sabían nada. Yo decía, o sea, ahí está el ego. Yo en medio de ese poco gente tan ignorante de las Sagradas Escrituras, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué pasó? Volvemos al principio, yo tenía unas carencias, un abandono, una herida de mi infancia.
había dolor que yo había tapado brincándome las etapas de mi infancia, me las brinqué. Un niño testigo de Jehová pasa por encima de muchas etapas que más adelante la vida se lo va a reclamar. Entonces yo tenía unas heridas de fondo, aunque leía y estudiaba, no había tratado mis heridas, mi carencia. Entonces ahora que soy expulsado, ¿qué pasa? Estoy perdiendo a la figura que reemplazó en cierto sentido a mi mamá, mi abuela, el círculo de amigos que tenía, de modo que afectivamente perdí los sentimientos y quedo solo. Para los que no saben, cuando uno lo expulsan como de la organización, nadie le puede hablar, nadie lo puede acoger. Y si es expulsado por apostasía, como en el caso mío, aunque alguien me viera en la calle agonizando, ahí me deja, sabiendo que soy expulsado. Es la diferencia porque Pablo va a hablar de que es maldito, anatema. Entonces yo fui expulsado de la organización como maldito, anatema, de alguien que ha repudiado la fe, en fin. Entonces, nadie me hablaba, nadie me trataba, mi abuela me cerró las puertas. Fue un dolor muy profundo, quedé muy solo. Además de eso, quedé sin empleo y con una culpa interior porque sabía que había dañado la fe de muchos de casa en casa. Ese sentimiento de culpa me dañó mucho. De hecho, lo vine a superar después un tiempo acá en la iglesia, pero no me fue fácil saber que dañé la fe de muchos. Y la fe es importante porque la fe salva. A veces uno cree que la fe es cualquier cosa, la fe salva. Y lo que uno tenga en la cabeza o lo salva o lo lleva a la perdición. Entonces esas heridas, esas culpas y ese vacío me llevó a comenzar a reiniciarme la vida. Había dedicado toda mi vida a testigo de Jehová, todos mis planes cambiaron. Ahora, ¿qué iba a hacer? Entonces me tocó reinventarme, replantearme mi vida, sufrí mucho, adelgacé, me enfermé y comencé a buscar como, bueno, comencé a conseguir trabajo, comencé a hacer nuevas amistades y conocí un par de señores que me acogieron mucho y me comenzaron a brindar su cariño, me comenzaron a tratar como si fuera un hijo y sus hijos eran prácticamente hermanos míos. Entonces aquí quiero mencionar en mi testimonio algo importante. La iglesia siempre trata de trabajar la persona, nuestro interior. Y por eso es importante en la vida de estudio y oración para trabajar el interior. Yo sabía como testigo de Jehová mucho sobre Biblia, pero mi interior estaba destruido. Mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto. Entonces, cuando uno tiene esto herido, por mucho que sepa, uno va a cometer errores propios de las carencias que tiene guardadas. Entonces, a estas alturas donde soy expulsado, donde soy rechazado por mi familia, ¿qué busco yo inconscientemente? Alguien que me acepte. Busco desesperadamente afecto, aceptación, alguien que me sostenga emocionalmente. Y eso entonces donde comienzo a entregarme a esta familia que era una familia supuestamente católica, me abre su casa, su cariño y compartí muchas cosas bonitas con ellos, pero también me fui dando cuenta de que ellos practicaban ocultismo o brujería, hechicería. Pero yo dije al principio, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Esos son ellos, a mí no me interesa esa parte de ellos, me interesa la amistad, pero que va. Con el tiempo, y vuelvo, insisto, porque uno pudiera decirse, alguien pudiera preguntarme, pero ¿cómo tú que leíste tanto? Porque me han hecho esa pregunta, que sabías tanto, caíste ahí. Y aquí respondo, porque inconscientemente o psicológicamente estaba buscando aceptación, amor, afecto, comprensión. Estaba solo. Por eso entro y comienzo a descubrir lo que es la vida del ocultismo. A mí esta parte no me gusta casi hablarla porque de pronto la gente se centra mucho en esto. Ay, sí, sí, imagínate, no. Yo quiero mencionar en esta parte de mi testimonio para darle realce al poder sobrenatural de la iglesia, de la sucesión apostólica, los sacerdotes y los sacramentos. Un poder sobrenatural. Cuando yo comienzo a meterme en todo esto, yo me fui dando cuenta que ellos practicaban cosas y que los que prácticamente iban allí a consultar cartas, tabaco, pocillos,
hacer baños, aseguranzas, eran prácticamente puro católicos. Y entonces eso como que generó en mí un rechazo más profundo a los católicos. Decía, tras que no saben, miren lo que se meten. Sin embargo, yo me metí ahí, me fui aprendiendo cosas. Aprendí muchas cosas y le doy gracias al Señor por haberme permitido pasar por allí. Porque lo que no me entró por la cabeza con argumentos bíblicos sobre la iglesia, lo tuve que aceptar acá en el ocultismo. Ejemplo, yo no quise aceptar la sucesión apostólica aún teniendo argumentos bíblicos y creer que un apóstol, un sacerdote estaba revestido de la gracia de Dios, del poder de Dios y tenía autoridad sobre el mal. Pero mire lo siguiente. De las cosas que yo aprendí, esas aseguranzas, aprendí a hacer aseguranzas. Y aprendí que una aseguranza se hace invocando un espíritu que custodia a cierta persona durante tanto tiempo. Y cuando se hace esa aseguranza tiene una caducidad, o sea, tiene una fecha límite donde se prepara y solamente cumple un objetivo durante un tiempo. Pero también a mí me impresionó que cuando me enseñaron eso, me enseñaron que esa aseguranza quedaba anulada con la bendición de un sacerdote católico. A mí escuchar eso me dio vueltas en la cabeza, porque eso me estaba enseñando que el sacerdote ese no estaba vinculado a cualquier iglesia, sino una autoridad, a una iglesia que tenía autoridad sobre el mal, y que en la fórmula el sacerdote, para bendecir, hace o traza la cruz sobre la comunidad. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, caramba, eso tiene sentido. El sacerdote de la Iglesia Católica hace parte en obediencia a lo que es la sucesión apostólica. Y cuando el sacerdote traza la cruz, está acudiendo a lo que decía Pablo. La cruz es poder de Dios. Y si la cruz tiene la capacidad de romper, anular, quitar autoridad sobre esa aseguranza, es porque el sacerdote no es cualquier persona. La cruz no es cualquier persona. A mí esas cosas me comenzaron a impactar, porque yo quería aprender cómo se hacían las cosas, pero también cómo se deshacían. Hay personas que aprenden cómo se hacen, pero muy poco cómo se deshace. Entonces ya eso me impactó sobre lo que es el sacerdote católico y el poder de la cruz. Luego aprendí también, por ejemplo, a rezar casas, preparar casas, y me di cuenta que a veces para sacar algo de una casa se tenía que recurrir a agua bendita. Yo decía, caramba, un demonio no puede sacar esto o lograr esto, y en cambio un agua bendita sí. Y descubrí que el sacramento, que es el sacramental del agua bendita, es bendecida por un sacerdote. ¿Y a quién pertenece el sacerdote? A la Iglesia Católica. Y lo tiene y lo hace con autoridad, permiso, con cierta fórmula también sobre el agua, y el agua se transforma y esa agua tiene un efecto sobre esa casa. Eso a mí me fue diciendo que la Iglesia Católica no era cualquier cosa, ni que los sacerdotes eran cualquier persona, ni que los sacramentales eran cualquier persona. De hecho, para algunas aseguranzas se pedían, por ejemplo, un Cristo, pero en fin y al cabo la aseguranza no era nada sin el Cristo, porque el Cristo tenía un efecto. Un Cristo tiene un efecto. Entonces estas cosas me fueron llenando como que de miedo. Y en la medida que iba aprendiendo cosas, me daba miedo y me decía, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y pasando un tiempo aprendí muchas cosas, y recuerdo que de las cosas que más me impactaron era que yo tenía que renunciar a un tal Jesús Eucaristía, que tenía que ir al templo, y cuando estuvieran haciendo la famosa misa, tú vas a decir esta fórmula, renuncias a eso y listo. Yo dije, fácil, yo lo hago, yo lo digo, no tengo ningún problema. Pero ¿qué va? El día que yo fui por primera vez a una iglesia, a un templo, estaba preparando todo el altar y había unas cosas arriba del altar, yo no sabía qué era. Yo dije, bueno, yo hice mi acto de renuncia a los utensilios sagrados. Fue un acto de renuncia a los utensilios sagrados. Yo dije, pero si esos son los utensilios, ¿qué será lo sagrado?
¿qué será eso de sagrado ahí? No sé. Pero eso a mí me quedó sonando en mi interior. ¿Qué será eso de sagrado? Un día me toca retornar y renunciar al tal Jesús Eucaristía. Ese día yo me llené de valor y llegué allí y voy a hacer el acto de renuncia. Y ese día el templo estaba lleno, era un jueves, y había algo así con una lata y algo blanco allí con velas. Y decía, ¿qué será eso? Ya yo ahí le tenía miedo a la figura del sacerdote católico, porque el sacerdote católico sabía que tenía capacidad para hacer de un agua un sacramental y usar sacramentales, y que ese sacramental tiene un efecto sobre nuestras almas, sobre nuestra protección. Había aprendido que, ojo, que los sacerdotes en la absolución, cuando uno se confiesa, pasa algo. Aquí abro un paréntesis. Los protestantes, la mayoría, no cree que uno tiene un alma que trasciende en la resurrección al cielo, sino que creen que el cuerpo y alma es lo mismo. Y que uno se muere, según Eclesiastés 9, 5 y 10, uno se muere y ya, y algún día resucitará cuando Dios lo llame. Pero la iglesia en católica enseña algo diferente, que nosotros tenemos un alma, una sustancia espiritual que trasciende. Entonces, dentro del ocultismo yo descubrí que sí existía un alma y que esa alma tenía facultades y que cuando el sacerdote hace la absolución, cualquier cosa maléfica, suciedad espiritual, al trazarse la cruz con la fórmula que da la iglesia, las facultades y el alma quedaban limpias. Limpias. Entonces yo dije, caramba, esto es algo súper grandioso. Que uno tenga alma, que el alma se ensucie y que cuando un sacerdote católico, tras yo confesar conscientemente y arrepentido mi pecado, me bendice, me exorciza el alma, me libera el alma, mi alma queda blanca. Eso a mí me impresiona. Entonces me devuelvo. Ya sabía que yo tenía un alma, que existía un alma. Entonces ya yo le tenía bastante miedo al ministerio sacerdotal, porque decía, los sacerdotes tienen cierto poder sobrenatural dado por la iglesia, dado por Cristo. Y si ese sacerdote ese jueves estaba arrodillado delante de eso que es una lata y una cosa blanca, eso tiene que ser más poderoso donde el sacerdote está arrodillado en eso. Pero no me importa, yo vengo a hacer mi acto de renuncia a ese tal Jesús Eucaristía. Cuando lo fui a hacer, no pude. Se me empelotó la lengua, sentí un fuego en mi cuerpo que me entró y me sentí sucio, mal. Ese día me fui para la casa, no pude lograr lo que iba a hacer, que era renunciar a ese tal Jesús Eucaristía, y me fui llorando, llorando, me sentía culpable, me sentía sucio. Ese día era como si me sintiera maldito, como si algo me hubiera entrado al alma y me acusara hasta atormentarme. Entonces yo había descubierto que el sacerdote tenía una autoridad, era una autoridad de Jesucristo, que habían sacramentales, que tenían un efecto, que la confesión ocurría un milagro de exorcismo en nuestra alma, donde el alma queda libre de toda maldad, libre de cualquier pecado o suciedad espiritual. Y ahora me encuentro con eso, que sería ese tal Jesús Eucaristía, y me sentía mal. Me fui para la casa a llorar y yo decía, ¿en qué me estoy metiendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y fue un momento como de reflexión y yo decía, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y llegué a la reflexión de que fui un testigo de Jehová, que tanto luchar por mantener una verdad, una vida, y ahora me había convertido en una porquería, en alguien que estaba atacando una iglesia tan extraña, tan sobrenatural, que yo había rechazado todos los argumentos bíblicos, no me quería ser católico por argumentos bíblicos y ahora estaba en contra de esa iglesia tan extraña, tan poderosa. Y yo dije, bueno, yo tengo que salirme de eso, pero no es fácil. ¿Cómo haré? ¿Cómo hago? Me da pena, me da vergüenza. En esos momentos de reflexión, yo digo que fue un momento de iluminación donde el Señor me invitaba, bueno, ya te has dado cuenta quién es mi iglesia, quiénes son mis sacerdotes, ya te has dado cuenta del poder que tienen mis sacramentos y los sacramentales. Y en ese momento de reflexión recuerdo algo que me pasó. Un día yo había aprendido a
a lo que se llama la manipulación del alma, de la voluntad, perdón. La manipulación de la voluntad es hacer que yo, a través de rezo, invocaciones, tal persona deja a su esposo o a su esposa y se vaya con otra. Yo había aprendido eso, el ritual, todo eso, y un día llegó a mi casa una señora que me dijo, mira, yo quiero que esta persona deje a su esposa y porque lo quiero para mí. Yo le dije, pues está bien, yo lo hago. Digo esto para resaltar los sacramentos. Resulta que yo intenté hacer el ritual y no pude. ¿Por qué no pude? Porque las 3 veces que intenté hacer el ritual, invocando un espíritu para manipular la voluntad de ese hombre, la vela se me apagó. Y lo extraño es que se me apagó y el humo fue hacia abajo en una forma tan extraña. Ya ustedes habrán visto la imagen de la Divina Misericordia, que tiene unos rayos de luz hacia abajo. Entonces, cuando yo hice el ritual y prendí las velas con el nombre de la persona al revés, fecha de nacimiento, todas esas cosas, la vela se apagaba y los rayos de humo, salían los rayos de humo para hacia abajo y no para arriba. La ley física indica que el humo debe ascender, no debe bajar. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me quedé preocupado y al día siguiente le comenté a la persona que me enseñaba estas cosas, que mira, fulana, me pasa esto y se echa a reír en mi cara y me dice, oh, seguramente esa persona o hace el rosario o alguien hace el rosario por ella. Cuando ella me dice eso, yo dije, caramba, bárbaro. Yo no pude manipularle la voluntad a esa persona porque hace el rosario o alguien hace el rosario por ella. Es decir, esa persona está protegida por la Virgen María. Yo no pude con esa persona. Yo no pude manipularla. Eso engendró un miedo grandioso porque dije, me estoy metiendo en serios problemas con la iglesia. No puedo con un sacerdote, no puedo con los sacramentales, no puedo con un sacramento, porque Dios defiende a las personas, la Virgen defiende a sus hijos con un sacramento. Eso me hizo sentir muy culpable. Entonces comencé a ver un arrepentimiento en mí y entonces recordé mucho aquellas palabras que esa misma señora me dijo. El día que tú quieras salir de todo esto, deberás buscar un sacerdote, decirle toda tu verdad para que él te confiese, porque con la confesión Satanás o sus demonios no podrán tocar tu alma, porque habrá ocurrido un exorcismo, una liberación, y todo lo que está manchado espiritualmente de Satanás, sus demonios, sus prácticas, serán arrancados y ya no tendrán autoridad sobre ti. Y además de eso, tendrás que estar en manos de un obispo que tendrá que hacerte una oración que hacen ellos para el caso tuyo. Yo quedé así, o sea, sacerdote y obispo. Yo dije, bueno, tendré que hacerme católico ahora. Me da pena, pero ahora sí creo que tengo que hacerme católico. Entonces hice una renuncia, no voy a trabajar más en esto, me voy a salir, voy a dejar todo, no quiero más estar metido en esto. Me sentía mal, decepcionado, sucio. Ahora tenía 2 sentimientos de culpa: el haber dañado la fe de casa en casa y haber dañado matrimonio, relaciones, negocios y muchas cosas en medio del ocultismo. Ahora tenía pena por haber dejado la organización y haber quedado en blanco y haberme convertido en lo que me convertí. Tenía pena, decepción de mí mismo, decepción de todo, no sabía qué iba a hacer. Era un replantearme nuevamente la vida y enfrentarla con valor. Fue entonces cuando comencé y dije, no practico más, boté todo, el altar lo desarmé, boté libros y todo eso, y le pedí al Señor que borrara de mi ser todo eso, todas las oraciones, los rituales, todo eso. Y dije, bueno, tengo que llenarme de valentía y voy a dirigirme a un sacerdote. No era nada fácil. La gente me había conocido como testigo de Jehová y ahora en este mundo también. Sin embargo, decido, bueno,
toca. Con todas las que he vivido, me toca vivir esto con mucha valentía. Sabía que me iba a enfermar, sabía que el que me dio muchas cosas me las iba a quitar, tenía que aceptarlo. Y así fue, entonces me atreví. Bueno, voy a ir primero a la Eucaristía, a la famosa Eucaristía, y voy a ver, para hablar con el sacerdote. Y fui escondido un primer domingo. Ese primer domingo el sacerdote estaba hablando de los ocultistas, de los brujos, que los hechiceros nada entrarán en el reino de los cielos. Y yo me sentí tan mal porque dije, se me nota, reflejo lo que hay dentro de mí. Se me nota, me sentí decepcionado y en plena homilía me salí, no aguanté la homilía. Me salí, llegué a la casa y me puse a llorar. Me sentía decepcionado de lo que en lo que me había convertido. Después de conocimiento, de estudio, cómo pude haber caído, la culpa me estaba matando. Dije, el próximo domingo me voy a llenar de fuerza y voy. Durante la semana llevan varias personas a consultar cosas y no los atendí. No. Y el próximo domingo voy y el Señor y el sacerdote está hablando de un texto de Isaías que dice, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo te los haré blanco. Y me habló Dios. En la Eucaristía anterior me habló de que los hechiceros no heredarían el reino, nada. Y me está diciendo que quería perdonar mis pecados por muy sucios que sean. Eso me llenó un poco de aliento, de esperanza. No alcancé a vivir toda la Eucaristía porque sentí un fastidio. Me salí. Y el siguiente domingo vuelvo a ir y me encuentro con que están hablando de la cruz. Y el Padre está hablando de que Jesucristo murió con los brazos abiertos para acogernos a todos y que por muy pecadores que seamos, el cielo está abierto para nosotros. El perdón está extendido para todo el que se arrepienta. Y yo dije, me hago católico, no me puedo más. Eso fue el domingo. El lunes llegué temprano, 2 de la tarde, a la parroquia San Carlos Borromeo, a la que pertenezco actualmente. Y llegué y había muchas señoras allí esperando turno para confesarse. Yo le dije a la secretaria que quería hablar con el sacerdote y que era urgente. Y ella me dijo que no, que tenía que esperar turno. En eso él sale. Y yo le dije, sacerdote, necesito hablar con usted. Y él muy rudo me dice, tienes que escoger fila porque hay muchas personas por delante, pero que va. Cuando yo le dije así, estallé. Comencé a llorar, pero a llorar profundamente. Y él al ver esto, el hijo no pudo hacer más nada, sino que me invitó a entrar a su oficina. Y allí me la abrí. Me vacié de mi orgullo, le dije todo lo que yo había luchado con argumentos bíblicos para resistirme, para hacerme católico. Le dije todo lo que viví en el ocultismo, todos los daños que hice. Y él me dijo, si estás dispuesto a aceptar las consecuencias de esto, te acompaño. Claro, estamos hablando de que Satanás me había dado muchas cosas a mí, demonios y cosas, y yo dije, está bien, yo ya lo había decidido, lo acepté, y desde ese día fue toda la tarde que el Padre me escuchó. Las señoras que estaban ahí se tuvieron que ir. El Padre me escuchó toda la tarde, lloré, me descargué, le pedí perdón a él para que se lo hiciera manifiesto a la iglesia, y ahí comencé un proceso. Ese día supe que era nada delante de la iglesia, que sí era soberbio, que sí me había enfrentado con mi soberbia, pero que gracias a eso me había estrellado con la iglesia la iglesia de Cristo, del poder del resucitado, y que la iglesia tiene un poder muy sobrenatural que hace mucho bien en la sociedad. Por eso es que la iglesia es muy atacada con los sacramentos, sacerdotes sacramentales, todo. Entonces, después de esto, viví una formación de 1 año para poder entrar a la iglesia. El mismo sacerdote me preparó. Fue un año difícil porque yo sabía que tenía que enfrentarme a mi historia, a mis fantasmas, pero no sabía cómo hacerlo porque no tenía acceso a los sacramentos. ¿Cómo voy a enfrentar el mal
si no, no tenía acceso a los sacramentos, no era bautizado, porque yo no nací católico y me hice católico, yo nací testigo de Jehová, viví testigo de Jehová y me hice católico. Entonces, ¿cómo defenderme sin sacramentos, sin sacramentales, sin nada? Entonces, y sin saberme oraciones, porque no me sabía el Padre Nuestro de memoria, sino desmenuzado para predicar cuando era testigo de Jehová. Tenía recelo al Dios te salve María. Entonces sí sabía que el rezo del Santo Rosario me iba a beneficiar para enfrentar todo esto, pero no lo sabía hacer, porque se hablaba de unos misterios que yo no sabía ni qué eran ni cómo eran. Entonces fue un año muy duro para mí. Fue en el año 2008, 2007 fue toda mi formación. Parte del 2007 y 2008, ya en el 2008 me bautizo el 24 de diciembre a las 5 de la tarde. Fue mi bautizo. Me devuelvo un poquito. Tuve muchos problemas con la salud, muchos problemas emocionales, muchos problemas espirituales. El que se mete con los demonios termina atacado por demonios. Y fue muy duro ese año porque no sabía cómo defenderme, no tenía las herramientas, sabían cuáles eran los argumentos de la iglesia, las armas de la iglesia, las armas espirituales, pero no las sabía utilizar. Entonces me dieron duro. Entonces el 8 de diciembre de ese año, antes de mi bautismo, tuve una experiencia que es una revelación privada, nadie está obligado a creerla. Eso lo enseña la Santa Iglesia Católica. Nadie está obligado a creer una experiencia personal, no nadie. Eso es una revelación privada. Ese día tenía muchos ataques por demonios, pero ese día creo que fue la primera vez que oré a la Virgen María y la primera vez que me tracé la cruz. 3 veces. Ese día experimenté el auxilio de la Virgen María en mi defensa física, espiritualmente. Ese día me convencí que no hay demonio que pueda con la Virgen María. Y le tengo un amor profundo a la Virgen María. Y ha sido ella la que me ha ayudado a enfrentar todas las dificultades espirituales que he tenido que vivir durante todo mi proceso en la iglesia. Eso se lo comenté al director espiritual mío, al sacerdote. Me dijo que tenía que aprender a hacer el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, que a veces uno descarta, pero son armas poderosísimas contra todo tipo de mal. Tan poderosas como le dije ahorita, que nadie puede manipular tu alma con brujería ni con nada, porque es la Virgen María que te protege, que te cobija, corta, choca, no te toca. Entonces te invito a hacer el rosario profundamente, meditar y abandonarte en ella. Y fue justamente el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, tu bautismo. La Inmaculada fue el momento que me ocurrió eso, el día de la Inmaculada. Y pasado eso, me bauticé el 24 de diciembre. O sea, son 2 fechas para mí. Para mí diciembre, yo en diciembre me estoy muriendo de emoción. Porque eso me pasó el 7 para amanecer 8, la experiencia con la Virgen María. El 24 de diciembre fue un día donde lloré mucho desde que me levanté, porque yo iba a ser admitido en la iglesia de Cristo, la iglesia que perseguí, de la que me daba vergüenza llegar a ser parte, y es la iglesia donde quiero morir. Porque ese día hay un signo que hacen cuando una persona viene de afuera, que es que el sacerdote le pone el alba para decir que la iglesia acoge a este hijo, a este como hijo suyo. Entonces yo lloraba porque la iglesia no estaba acogiendo, sino un gran pecador. Lloré durante el rito, lloré después del rito y pasé todo el día y toda la noche llorando, porque ese día sabía que mi alma estaba quedando limpia de todos mis pecados, de 26 años de pecado. Porque yo me bauticé en la iglesia, a los 33 años. Me bauticé a los 33 años, fue mi bautismo. Cuando Cristo murió, yo nací a mis 33 años.
Entonces, saber que yo me iba a bautizar y que mi alma iba a quedar limpia, eso me estaba matando de emoción. Saber que yo iba a ser ahora hijo de Dios, eso no era cualquier cosa. Saber que yo ese día iba a ser hijo de la Santa Iglesia Católica, a mí eso me genera mucha emoción porque no es cualquier cosa. A veces uno dice yo soy católico, pero es que lo que implica ser hijo de la iglesia, ser hijo de Dios Padre, ser católico, eso es inmenso y sobrenatural. Eso es para morirse de amor, de felicidad. Entonces ese día, después que me bauticé yo, una felicidad. Desde ese día hubieron muchas cosas en mi interior que ocurrieron. Después vinieron los demás, todo un camino, todo un proceso. El Señor acabó con mi soledad, dándome una familia maravillosa. Tengo 8 años con mi amada Adriana, mi Juan Marcos. Tengo una felicidad. O sea, no perdí nada. El miedo de que tenía a perder la predicación, el Señor me lo concedió nuevamente en la iglesia y de una forma diferente y con la verdad. El miedo de quedar solo, el Señor me lo bendijo con una mujer que amo con todo mi ser, con mis hijos, con todo. Soy feliz de estar en la iglesia católica. Soy feliz de saber que pertenezco a la iglesia primitiva, la mariana. Soy feliz de que allá quería ser misionero de tiempo completo. Acá lo soy. Acá trabajo de medio tiempo y me sostengo el resto del día en la evangelización. Estoy abierto junto con mi familia a la evangelización. ¿Qué he perdido? Nada, nada. Que mi abuela está resentida. Aquí las hermanas me dan afecto, las mayores. Y a veces me entro en crisis. Hubo una crisis no hace mucho porque mi abuela está bastante anciana y me dice, júrame que antes de morir volverás a la organización. Y me toca llenarme de valor y decirle, no, tú mueres allá y yo muero acá. Es duro para ella, pero es mi verdad, es mi liberación, es mi salvación. Si usted me pregunta que si soy feliz de ser católico, lo soy, lo soy. Y que para mí es un privilegio ser católico, ser hijo de la iglesia, amar la cruz, besarla, llevarla en mi interior, gloriarme de ella como lo hizo el apóstol Pablo, es grande. Tener a la Virgen María, yo le llamo el amor de mi alma. Y soy muy sensible con el tema de ella porque la amo mucho, la amo con todo mi ser. Y ella ha venido a acompañarme, a sostenerme. Amo los sacerdotes, oro por ellos y amo a mis hermanos. O sea, soy feliz de ser católico. Gloria a Dios. Bueno, qué maravilla. El 25 de enero la iglesia recuerda la conversión de San Pablo. Fíjense que los demás santos tienen un solo día en que se recuerda pues los hechos heroicos de su fe, su conversión, sea su vida como predicadores, santas, monjas. La iglesia tiene una gran variedad de santos para cada día del año, pero San Pablo tiene la fecha del 25 de enero y también pues la que más se celebra, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, por ser los dos apóstoles para los gentiles, San Pablo, y para los hebreos, los de origen judío, San Pedro. Pues entonces, me hace acordar pues tu testimonio, pues aquello que decía Jesús, que hay mayor gozo, que hay mayor fiesta, que hay mayor alegría cuando un pecador se convierte, se arrepiente y viene a él, que por los 99 justos que creemos que no necesitamos conversión, que tenemos a veces una fe tibia, Dios hace más fiesta pues por esta conversión. Y algo que nos tiene que llamar la reflexión a todas las personas que están oyéndote pues a través del canal y los que lo harán también después en diferido en la radio, que muchas veces nosotros somos católicos, pero no somos capaces de llevar a alguien más, de atraer a otros. Entonces, ¿cómo es ese proceso también? Una vez que eres bautizado, a llegar ahora a ser predicador católico, porque muchos somos católicos, pero predicadores católicos son pocos que tiene la iglesia. Sobre todo, le dejamos como esa responsabilidad, ese compromiso al sacerdote. Entonces, bueno, ya sé que en ti había esa chispa desde pequeño, pues de evangelizar y llevar la palabra de Dios. Pero, ¿qué hace falta para dar ese paso? Bueno, mi primera predicación fue a los 5 años, imagínate. Y recuerdo que fue Salmo 83, 18 para hablar del nombre de Dios. Fue mi primera predicación y la predicación siempre me marcó.
Cuando estuve en el ocultismo, yo extrañaba la predicación, extrañaba la vida espiritual, aunque estaba en una vida espiritual pero oscura. Entonces, cuando comienzo a vivir la formación, a mí me vuelve ese deseo profundo de anunciar a Cristo, de el reino, de la salvación, entonces de expandir ese, o sea, siempre estuvo allí, sino que ya la culpa quería ahogarlo. Entonces, una vez el bautismo, viene unos procesos donde estudio de formación, porque tras bautizarme el padre quiso que yo me formara en un instituto durante 3 años, y en esos 3 años fue llorar, llorar de, ¿por qué? Porque yo decía, ve, nosotros hablando mal de la iglesia y hablando de mal, y resulta que tanto amamos la iglesia, y resulta que Jerónimo es un obispo católico. O sea, tanta piedra que le tira un testigo de Jehová a un católico por la Biblia, y San Jerónimo fue el que la... o sea, ilógico. O sea, uno quise, yo entraba en shot en la formación, en shot, porque si iban a hablar de cosas sobrenaturales, hablaban de Catalina Emery, resulta que era de la Iglesia Católica, y tantas cosas que se mencionan allá, y uno se dice, todo eso es de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, eso estaba ahí, fue 3 años de formación, y después de esos 3 años de formación fue que el padre director espiritual, que fue el que me bautizó y me ha atendido, consiguió el permiso para comenzar a predicar. Pero durante esos 3 años yo estuve en silencio, esperando. De todas maneras, yo creo que fue un periodo como de prueba para ver mi reacción. No es fácil llegar a la iglesia de esa forma y no, listo, vamos a abrirte las puertas. No, hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros en la iglesia queremos que nos den permiso para cosas, y tal vez necesitamos madurar internamente y tomar responsabilidad de lo que implica. Entonces fueron 3 años. Después de esos 3 años el padre me dijo, bueno, ya puedes comenzar a soltar. Él mismo me comenzó a llevar a diferentes partes para que diera el testimonio. Y entonces ahí fue que se fue expandiendo que había un testigo de Jehová que se había convertido al catolicismo aquí en Barranquilla, y se fue regando. Y ya él me fue dando permiso. Hubieron cosas para lo que no tengo permiso, por eso no las digo, porque dice, no, lo importante es resaltar la iglesia, los sacramentos. Pero hay cosas de mi vida que él dice, no es necesario, que porque eso no es el objetivo. Y hay muchas cosas que no digo, no porque no me dé pena, no. Porque no es necesario. Aquí lo importante, por eso digo, por ejemplo, para hablar del ocultismo tengo bastante, pero lo importante del ocultismo es el poder del sacerdocio de la iglesia sobre eso, el poder de los sacramentos, los sacramentales, la fe, la vivencia espiritual. Entonces, todo eso estaba ahí reprimido. Cuando me comenzaron a dar vía libre para la predicación, comencé a reventarme. Eso me estaba matando. Yo quería predicar. Mira, allí, y si alguien quiere ver algún otro testimonio tuyo, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, uso WhatsApp, uso Facebook. En Facebook aparezco Ginfred Gutiérrez González. Ahí está. Y tengo un canal que se llama así, de YouTube, Ginfred Gutiérrez González. Entonces ahí pueden llegar, mirar más cosas, temas, reflexiones que pueden encontrar. Los invito de paso a suscribirse y compartir con otras personas esto. Bueno, ¿quisieras agregar algo más de este testimonio, invitándote para que vuelvas nuevamente, tanto por acá, por Reporte Católico, como también por la radio, pues Cristo en Línea TV, para que tengas estas casas, pues así como el Padre te abrió la casa de su iglesia, pues también para que cuando quieras volver con cualquier otro tema, están las puertas abiertas. Así que te doy ya para que te vayas pues también despidiendo pues de la audiencia de Reporte Católico, estos minutos para que si quieres decir algo más. Tengamos sentido de pertenencia. Tengamos sentido de pertenencia. Yo le puedo decir que cometí pecados y errores por no acoger desde mis sentimientos la fe católica. Yo llegué a sanarme dentro de la Iglesia Católica de mi problema de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen. Yo me creía feo, me sabía feo, no me creía interesante, hasta que descubrí la figura de Dios Padre, hasta que descubrí la figura de mi Madre del Cielo. Eso le dio equilibrio emocional y espiritual a mi vida. Desde entonces me transformé. Así que no le dé miedo saberse hijo de la iglesia, porque si sabe,
que es hijo de la iglesia, va a vivir libremente dentro de ella y no le va a tener miedo ni al mundo ni a la oscuridad. Si usted llega o se toma en serio su descubrir a la Virgen María como madre y al Padre como el Padre del cielo, usted y yo vamos a tener un equilibrio internamente, una seguridad de que a pesar de lo que está pasando, Dios no me abandona, porque ha dado su Hijo por mí y por ti. Te quiero animar también a que agarres con firmeza tu vida espiritual, seriamente la vida de oración, los sacramentos, los sacramentales, que estudies, que te formes y que no te dejes invadir por el miedo, sino que te sumerjas sin miedo a esta vida espiritual que ofrece la Iglesia Católica como instrumento de salvación, que siempre se conecten, miren, personas que sean sanas espiritualmente y que beneficien, que en vez de causar confusión, división, busca personas sanas en las redes sociales que te puedan alimentar el alma y el deseo por seguir perteneciendo a esta iglesia. Y bueno, gracias por la invitación. Para mí es un orgullo compartir mi testimonio. No me gusta mucho porque, bueno, ya les dije, porque la gente a veces se centra, pero importantes son los sacramentos. Entonces, para mí es un placer. Estoy abierto a la evangelización. El Señor me ha llamado a la evangelización. No tengo miedo a evangelizar. Quiero llegar, cuando era niño decía, quiero llegar hasta los confines de la tierra. Aún sigue siendo en mí ese deseo de llegar hasta los confines de la tierra, anunciando el Cristo vivo y su reinado. Quedo abierto a cualquier invitación que ustedes me quieran hacer. Bueno, te agradecemos mucho a toda pues la audiencia de Reporte Católico. Oren por nosotros, que nosotros oraremos por ustedes. Pidamos también la poderosísima intercesión pues de la Santísima Virgen de San Pablo. Acordémonos de convertirnos cada día, de no mirar, de no juzgar y no pensar que en otros son los que tienen que convertirse, sino que en la conversión de San Pablo, cada uno de nosotros tenemos ese camino de dejar aquello que no agrada a Dios y de buscarlo cada día con mayor fuerza, con mayor perseverancia. Bueno, que la sangre de Cristo nos cura, nos bendiga, nos proteja a nosotros, a nuestras familias, a nuestras casas, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Y será con todos pues para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Gifren. De verdad, las puertas siguen abiertas para cualquier momento, así que pendientes. En cualquier momento estará nuestro hermano. Muchas claro gracias. Sí. Bendiciones.